Hola opositoras y opositores, bienvenidos a este nuevo vídeo, ¿vale? De Excel 365. Todos sabemos que en Excel 365 se suele aplicar el filtro, ¿vale? Y creo que es importante bueno, que aparte de vuestro estudio, con estos vídeos que planteamos, pues os ayude a llegar lo más preparado y sobre todo solventar esas dudas que nos pueden surgir, ¿vale? Así que, bueno, empezamos con la primera pregunta. En este caso nos dice, tenemos la fórmula A2, perdón, dólar A, dólar 1 más B, dólar 2 en la celda B3. Arrastramos el controlador de relleno de esa celda 3 filas hacia abajo y 2 columnas a la derecha. ¿Qué fórmula se consolidará en la celda destino? ¿Vale? Bien, tenemos varias posibilidades, ¿vale? Bueno, yo creo que esta pregunta es una pregunta muy clásica de examen. Vamos a ver que la respuesta correcta sería dólar A, dólar 1 más D, dólar 2. ¿Vale? Si os parece, lo analizamos paso a paso. Nos ha dicho el enunciado que el destino final es de 6. Porque si a B3 le sumamos 2 columnas, 3 filas, llegamos ahí. ¿Vale? La primera parte de la fórmula, dólar A, dólar 1, va a permanecer idéntica, inamovible, ¿vale? Que tiene los símbolos del dólar, ¿vale? Que hacen que sea una referencia absoluta. Y por último, en la segunda parte, B dólar 2, la columna B se va a desplazar 2 posiciones a la derecha y pasa a ser de la columna B a la columna D. Sin embargo, la fila 2 no se altera, ¿vale? Porque está fijada con el dólar. Por eso, cualquier opción que cambie el dólar A, dólar 1 o el dólar 2 es incorrecta de inmediato. ¿De acuerdo? Acordaros siempre del símbolo del dólar que nos bloquea. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice que en la celda D5 se encuentra la fórmula fila D5 por columna D5. Si arrastramos esta fórmula una fila hacia abajo y una columna a la izquierda, ¿qué valor numérico devolverá la celda destino? ¿Vale? Bien. La pregunta también suele aparecer este tipo de preguntas en algunos exámenes. Y bueno, como siempre, damos unos segundos, tenemos varias posibilidades. Y en este caso, ¿vale? Vamos a ver que la respuesta correcta es la B, 18, ¿vale? Bien, si desde D5 nos movemos una fila hacia abajo y una columna a la izquierda, aterrizamos en la celda C6. Como no hay dólares, las referencias relativas cambian a fila C6 por columna C6. ¿Vale? La fila C6 es el número 6 y la columna es el número 3, ya que la A es el 1, la B es el 2 y la C es el 3. Multiplicamos 6 por 3 y obtenemos el 18. ¿De acuerdo? Si habéis marcado el 20, yo no me equivoco, estabais calculando el valor de la celda origen sin aplicar el arrastre. Y bueno, pues las otras opciones, pues directamente no son correctas. ¿De acuerdo? Bien, vamos con la siguiente. Y aquí nos habla de
referencias mixtas, ¿vale? Vamos a ver que el enunciado nos dice que cuál es la principal diferencia entre la referencia mixta F $4 y la referencia mixta $F4 en Excel 365 ante un arrastre de celda, ¿vale? A ver qué diferencia hay entre una y otra. Siempre, citos, ¿vale? Caso, la respuesta correcta es la C, ¿vale? Creo que la clave está en recordar que el signo del dólar actúa como un ancla exclusivamente para el carácter que le sigue, ¿vale? La respuesta C nos dice que F $4 mantiene la fila 4 fija aunque arrastremos abajo o arriba, mientras que $F4 mantiene la columna F fija aunque arrastremos a derecha o izquierda. ¿Vale? Lo dicho, en la referencia F de $4 se mantiene fija la 4 y $F4 se mantiene fija la F. Deciros que las referencias de celda son universales y esta regla se cumple siempre, independientemente del tipo de función. Por favor, recordad, el dólar ancla lo que tiene a su derecha. Por favor, esto no se nos puede olvidar. Vamos con la siguiente. Venga. Se introduce la fórmula suma $A $1 a dos puntos $C $3 espacio A2 a B5 A2 dos puntos B5. Todo esto se introduce en la celda E1. Sabiendo que el espacio es el operador de intersección, ¿cuál es el rango resultante que terminará sumando la función? ¿Vale? Por eso he recalcado lo del operador espacio, ¿vale? Hay un espacio entre la primera parte y la segunda. ¿Vale? Vamos a ver, ¿vale? Unos segunditos para que podáis decirlo, pensar cuál sería la correcta, ¿vale? Y en este caso, la respuesta correcta es el rango de A2 a B3. El rango geométrico común donde se cruzan el cuadrado de $A $1 a $C $3 y el cuadrado A2 a B5 corresponde exactamente a las celdas A2, A3, B2 y B3. Ojo, porque daría error, y en este caso sería el error nulo, si los dos rangos no tuvieran absolutamente ninguna celda en común. ¿Vale? Pero en este caso aquí se cruzan. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la siguiente, que en este vídeo tenemos más preguntas. Nos dice que en la celda H2 tenemos la fórmula $C5 por D $1. Si copiamos esta celda y la pegamos en la celda J5, esto es, dos columnas a la derecha y tres filas hacia abajo, ¿cómo se transforma la fórmula? Ojo con los símbolos de dólar, por favor. ¿Vale? Unos segunditos. Unos segunditos. A comprobar. Que la correcta es la A.
Tenemos que tener claro que la primera referencia tiene la columna fija en C, por dólar C, con lo cual todo lo que no sea dólar C no, ya va a ser erróneo. A la fila, perdón, le sumamos, eh, le sumamos 3 posiciones, con lo cual del 5 pasa al 8, ¿vale? Ya vamos descartando otra. Por otro lado, la segunda referencia tiene fija el dólar 1, ¿vale? Con lo cual sabemos que tiene que finalizar en dólar 1. Le sumamos 2 posiciones, estamos en D, a la columna, perdón, le sumamos 2 posiciones y como podemos deducir, D, E, F, ¿vale? Por eso que la respuesta correcta es la A, ¿de acuerdo? Creo que este tipo de preguntas debéis de tenerlas muy entrenadas, muy practicadas, probad mucho, ¿vale? Porque no las veo complicadas, pero sería de cometer un error un poco, por así decirlo, simple el fallar en este tipo de preguntas, ¿vale? Así que, por favor, practicarlas y entrenarlas. Bien, aún nos queda alguna, ¿vale? En este caso nos dice que en la celda C4 tenemos la fórmula A $2 más $B3. Si copiamos esta celda y la pegamos en la celda E7, ¿cómo quedará escrita la fórmula en su nuevo destino? Bien, recordamos el dólar que bloquea, ¿vale? Y bueno, creo que esto que ya lo tenéis muy claro, vais a tener muy claro que la correcta es la B, ¿vale? En la primera parte de la referencia, ¿vale? Tenemos que el bloqueo se genera en $2, ¿vale? Por eso $2 no cambia. La segunda parte de la referencia, el bloqueo se genera en $B, ¿de acuerdo? De C4 a E7, ¿vale? De C a E, ¿vale? Tenemos 2 saltos. Por eso que de A nos cambia a C, ¿vale? En la primera referencia. El $2 se queda fijo. Y luego en la segunda referencia, $B se queda fijo. Y de 4 a 7 son 3 filas. Con lo cual, $B de S3, sumamos 3 más y pasa a 6. ¿De acuerdo? Bien, creo que con estos ejercicios debéis de tenerla muy clara este tipo de cuestiones, ¿vale? Bueno, espero que no obstante, si hay algún tipo de dudas, que en comentarios lo reflejéis. Vamos, que creo que debe ser la última, ¿vale? Y nos dice que si introducimos en una celda la fórmula suma de A1 2 C3, o sea, de A1 a C3, espacio, B2 D4, de B2 a D4. ¿Qué operación interna está realizando Excel 365 al utilizar el espacio entre ambos rangos? ¿Vale? Bien, yo creo que esto en algún momento lo hemos comentado, ¿vale? Dejamos unos segunditos más para que acabéis de pensarlo. Y el operador espacio un operador de Excel denominado operador de intersección, ¿vale? Suma únicamente
las celdas que pertenecen a la intersección de ambos rangos. Esto es, aquellas celdas que están en los dos rangos. En este caso, creo, si no me equivoco, que tenemos como celdas comunes la B2, B3, C2 y C3. ¿Vale? Con lo cual es por eso que nos sumaría el rango de B2 a C3. ¿De acuerdo? Y con esto finalizamos este vídeo, que ha sido un poquito más largo, pero bueno, yo creo que ha sido bastante interesante para afianzar conocimientos y partes de Excel que sí o sí tenéis que contestar correctamente, ¿de acuerdo? Bueno, por mi parte poco más. Te agradece el apoyo al canal, ¿vale? Esas suscripciones, esos likes, esos comentarios, ¿vale? Que nos ayudan a hacer las cosas un poquito mejor. Y bueno, seguir estudiando, seguir repasando y mucho ánimo. Nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.